¿Qué hay, amigos? Jorge Rico de Sepia de este lado. Pues es un gusto el contar con el apoyo de la Universidad de Ameriqué para poder producir estas cápsulas que tienen el enfoque de poder compartir un poquito de información sobre temas de acústica y audio. En este primer episodio o primer cápsula, las cuales van a estar viendo periódicamente en nuestras redes sociales, vamos a hablar de los principios básicos del sonido. Son cuestiones muy esenciales que vamos a tener nosotros presentes en la elaboración de cualquier recinto que vaya a albergar alguna producción audiovisual. Actualmente, las telecomunicaciones son las que están mandando el cómo se van a emitir este tipo de mensajes. ¿A qué me refiero a que estén mandando? Está evolucionando constantemente estas tecnologías en cuestiones de medios audiovisuales. Por lo tanto, hay que estar sumamente conscientes de lo que estamos haciendo, es comunicar una idea. En esta primera parte, quisiera hablar rápidamente de lo que es un sistema de telecomunicaciones. Un sistema de telecomunicaciones va a constar básicamente de tres elementos, que es el transmisor, el receptor y el canal. El transmisor va a ser la parte que va a emitir el mensaje, el receptor es el que va a recibir esa información y el mensaje es justamente nuestra área de trabajo. La parte acústica, estamos trabajando la parte del canal. ¿Sale? El canal va a ser el medio que tiene que proteger esa información. Ahora, hablando ya un poquito más de un tema específico en la parte acústica, el punto que va a definir que el mensaje se propague de manera homogénea o que no tenga distorsiones es el acondicionamiento acústico. El acondicionamiento acústico va a tener el objetivo de dar un tratamiento adecuado al recinto acorde a un tiempo de reverberación ideal o lo más apegado que se pueda a este parámetro para poder ofertar una correcta inteligibilidad de la señal que se esté grabando. Ahora, en esta parte, sí hay que hacer una diferencia con lo que es acústica y es audio. Son cosas que van de la mano, pero son muy distintas. La acústica es física, ¿sale? Es una onda mecánica, ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero el audio son señales eléctricas que vamos a poder estar procesando, ¿sale? Entonces sí es muy, muy importante el hacer esta diferencia. El sonido va a ser una onda mecánica que se va a tener que propagar en un medio elástico que va a ser o sólido, o líquido, o gas. Hay que recordar que estas propiedades de la materia van a ser vulnerables a diferentes estímulos, llámese temperatura, humedad, etcétera, ¿sale? Entonces, el sonido sí va a ser vulnerable a estos cambios de temperatura, ¿sale? Al ser un medio elástico el aire al cual se va a estar propagando. Aquí, en la imagen que tenemos, se puede observar un émbolo que está empujando dentro de un pistoncito o de un tubo unas partículas de aire que estaban estáticas, ¿sale? Al no haber una perturbación, las partículas van a permanecer en el mismo estado, quietitas, hasta que llegue otra fuerza que las saque de ese estado. Entonces, el sonido, si no hay perturbación, no va a poder existir, ¿sale? Ese es uno de los primeros puntos, ¿no? El sonido es una perturbación. En segunda instancia, vamos a tener que empezar a entender un poquito de cómo el cerebro va a entender esas señales. Si queremos vernos un poquito más amplios en este bagaje de la parte de la acústica, la parte o la rama que va a estudiar ese entendimiento del cerebro se llama psicoacústica. Entonces vamos a ver que vamos a tener diferentes umbrales diferenciales de tiempo, de frecuencia, de tono, etcétera, que me van a estar dando una idea de cómo el ser humano va a empezar a entender esas señales o esos estímulos. En primer punto, lo que tenemos que estar conscientes o saber es el cómo trabaja la escala de decibeles. La escala de decibeles su nombre lo dice, es una escala, no es una unidad. Y nos va a estar relacionando el nivel de presión sonora que necesita el oído para emitir una señal audible para el cerebro, o sea, lo mínimo, digamos, la sensibilidad
del tímpano es el concepto correcto, y esto lo vamos a poder traducir a la parte de transductores. Cuando hablamos sensibilidad de un micrófono es exactamente el mismo concepto. El mínimo estímulo que va a necesitar el diafragma del micrófono para empezar a generar esa variación de voltaje o de corriente para poder generar una señal eléctrica de su salida. ¿Sale? Entonces aquí es súper importante entender que el decibel no es una unidad, sino que simplemente es una escala. Esa escala, ¿qué va a hacer o cuál es la magia del decibel? Que vamos a tener un montón de información, un montón de datos, los cuales van a hacer súper complicado el análisis. Entonces lo que hace el decibel es hacer ese universo o ese conjunto de datos un poco más compacto para poder facilitar esa chamba. En segunda instancia, vamos a tener las curvas isofónicas. Las curvas isofónicas simplemente son unas curvas que van a describir el comportamiento del oído humano respecto a la intensidad de sonido que nosotros estemos recibiendo. Estas curvas van desde 20 micropascales hasta 20 pascales. Hablándolo en la escala de decibeles, vamos a tener la curva de 0 dB y la curva de 120 dB. Como se va viendo aquí en el gráfico, conforme va incrementando esa intensidad, la curva se va haciendo más lineal, ¿sale? Eso va a ser lo que va a estar generando un poco de estrés auditivo, ¿sale? Entonces, sí es importante tener este parámetro porque es un parámetro de diseño esencial, ya sea para sistemas de refuerzo sonoro, cuestiones, por ejemplo, de monitoreo de campo cercano, etcétera, ¿sale? Ahora, ya teniendo claras estas partes de cómo funciona el oído y cómo se va a estar entendiendo, que son parámetros de diseño, repito, vamos a tener conceptos sumamente básicos o esenciales que hay que entender. Esos conceptos van a estar descritos por una cosa que se llama ecuación general de onda. Este ya es un término como muy técnico, pero pueden ver la ecuación general de onda como el curve de una señal, ¿va? Esa señal va a tener amplitud, va a tener frecuencia. Esa frecuencia va a estar contenida en un parámetro que se llama velocidad angular, y a partir de la velocidad angular vamos a poder calcular el periodo de la señal, como bien lo dijimos anteriormente, la frecuencia, la longitud de onda, y de ahí vamos a poder hacer una equivalencia a la parte de la fase, que es este último parámetro que aparece dentro del argumento de la función seno. Ahora, esta parte del sonido se va a conjuntar en una cosa que se llama ecuación general de onda, que vamos a ver más adelante desglosada, y se va a comportar, o la tenemos que interpretar, o yo les sugiero que la interpreten como un curve, donde vamos a tener ahí concentrada toda esa información de esa señal, ¿va? Ahora, como primera instancia, tenemos que saber qué es el periodo, ¿sale? El periodo va a ser el tiempo que va a tardar esa señal en formarse de manera completa, no a la mitad, no un cuarto, no un octavo, necesito la señal completita. El periodo va a ser hermanito de otra cosa que se va a llamar frecuencia. La frecuencia ahí sí va a ser el número de ciclos o el número de señales que se van a generar en un periodo o en un lapso de un segundo. Aquí sí podemos tener ondas mochas, mitades de onda, cuartos de onda, onda y media, etc. Para poder facilitar el análisis de frecuencia, vamos a tener que trabajar escalas de octavas. Ahora, ya una vez teniendo en cuenta lo que va a representar la frecuencia, vamos a visualizar que tiene una relación directa con el periodo. Y esta parte es justamente que son inversas, ¿sale? La frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el inverso de la frecuencia. Sí es importante tener en cuenta el concepto de periodo, porque el periodo lo voy a poder traducir a conceptos de fase. La fase naturalmente va a estar expresada en grados, pero pues mi gráfico o mi comportamiento natural del sonido siempre va a depender del tiempo. Entonces yo tengo que saber cómo transformar esos grados a tiempo para poder estar trabajando, por ejemplo, equipos de delay, ¿no? En cuestiones de sonorización,